Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho que hablar, algo que siempre genera misterio y mucha curiosidad, especialmente cuando se trata de una figura tan popular como lo es Can Yaman. Si lo habéis adivinado, vamos a desentrañar el misterio detrás de uno de sus tatuajes, ese que pocos conocen en profundidad y que, les aseguro, tiene una historia fascinante detrás. ¿Alguna vez se han preguntado qué hay detrás de la tinta que adorna la piel de sus ídolos? Pues bien, prepárense, porque hoy vamos a ir más allá de lo superficial, vamos a explorar los significados ocultos y las razones que llevaron a nuestro querido Can a marcar su piel de una manera tan especial. Y antes de que nos perdamos en los detalles, si aún no forman parte de esta comunidad vibrante, les invito a darle a ese botón de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras futuras investigaciones y secretos revelados. Empecemos este viaje intrigante. Can Yaman, ese torbellino de carisma y talento que ha conquistado corazones en todo el mundo, es conocido no solo por sus actuaciones cautivadoras, sino también por su atractivo físico, donde la tinta juega un papel sutil pero significativo. Si bien es cierto que no es un lienzo completamente cubierto de tatuajes, cada marca que lleva en su piel parece tener un peso, una historia. Y hoy el foco de nuestra atención recae en uno en particular, uno que a menudo pasa desapercibido, pero que al profundizar, nos revela mucho sobre el hombre detrás del personaje. Hablo de ese tatuaje discreto ubicado en su muñeca izquierda, que muchos han visto pero pocos han sabido interpretar. No se trata de un diseño llamativo o de una frase extensa, sino de algo mucho más simbólico, algo que habla de sus orígenes, de su identidad. Este tatuaje, que a menudo se confunde o se pasa por alto, es en realidad una representación estilizada de la flor de lis. Para quienes no estén familiarizados, la flor de lis es un símbolo antiguo con una rica historia y múltiples interpretaciones a lo largo de los siglos. Se asocia comúnmente con la realeza francesa, representando la pureza, la luz, la perfección y la Trinidad en algunas tradiciones religiosas. Sin embargo, su significado trasciende las fronteras y las épocas, adoptando connotaciones diversas en diferentes culturas y contextos. En la heráldica es un emblema de nobleza y autoridad, pero también se ha utilizado como un símbolo de la naturaleza, la vida y la fertilidad. Su forma, que evoca a una flor de lirio, le otorga una delicadeza inherente, contrastando a menudo con los significados de poder que a veces se le atribuyen. Pero, ¿qué tiene que ver la flor de lis con Can Yaman, un actor turco que triunfa a nivel internacional? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. La conexión no es tan lejana como podría parecer. La flor de lis en ciertas interpretaciones y contextos también se utiliza para representar el concepto de hogar o familia. Y es precisamente en este sentido donde encontramos la explicación más plausible para la elección de Can. Sabemos que Can Yaman es un hombre que valora enormemente sus raíces, su familia y su país. A pesar de su éxito global, siempre ha mostrado un profundo respeto y amor por su Turquía natal, elementos que se perciben en sus entrevistas y en su forma de interactuar con sus seguidores. La flor de lis en la cultura turca, especialmente en Anatolia, ha sido históricamente utilizada en motivos decorativos, textiles e incluso en la arquitectura, a menudo representando elementos de la naturaleza, la fertilidad y la buena fortuna. Si bien no es un símbolo tan prominente como en Francia, su presencia es palpable y está integrada en el tejido cultural. Para Can podría ser un recordatorio constante de dónde viene, de los valores que le inculcaron, un ancla a su identidad en medio de una vida cada vez más itinerante y expuesta mediáticamente. Pensar en un artista en constante movimiento, viajando por el mundo para proyectos y promociones, hace que la necesidad de un ancla visual y simbólica sea aún más comprensible. Este tatuaje se convierte así en un talismán personal, una conexión tangible con su esencia. Imaginemos la escena: un joven actor, lleno de sueños y ambiciones, decide inmortalizar en su piel algo que represente lo más importante para él. En un mundo que le abre las puertas de par en par, que le expone a nuevas culturas y experiencias, tener un símbolo que le conecte con su esencia, con su hogar, con su familia, se vuelve algo fundamental. Y la flor de lis, con su elegancia discreta y su resonancia simbólica de pertenencia, encaja perfectamente en este perfil. La búsqueda de un símbolo que sea a la vez personal y universal es algo que muchos artistas emprenden. La flor de lis, con su historia y sus diversas interpretaciones, permite esa dualidad, un significado profundo para el portador y una belleza estética para el observador. Además, el hecho de que el tatuaje sea pequeño y ubicado en la muñeca izquierda,
una zona visible pero no ostentosa, sugiere una elección personal y significativa, más que una declaración pública. No busca ser el centro de atención, sino más bien un símbolo íntimo, algo que él lleva consigo, para sí mismo, como un talismán o un recordatorio silencioso. Piensen en cómo solemos llevar objetos pequeños que nos recuerdan a nuestros seres queridos o a momentos importantes. Un tatuaje puede cumplir una función similar, pero de una manera mucho más permanente y personal. La discreción del diseño podría indicar una intención de que sea un significado para él, un código interno entre el artista y su piel, más que un mensaje para el público masivo. Otra posible interpretación, que se entrelaza con la anterior, es la idea de la divinidad, o la protección, que la flor de lis puede evocar. En muchas culturas, los símbolos sagrados o los que representan conceptos abstractos como la bondad o la verdad, se utilizan como amuletos. Dado el escrutinio público al que está sometido, y las presiones inherentes a la fama, es posible que Khan haya buscado un símbolo que le aportara una sensación de fortaleza interior y protección. La fama, si bien gratificante, puede ser un torbellino de críticas y expectativas, y un símbolo de protección podría ser un bálsamo para el alma de cualquier figura pública. La flor de lis, con su asociación a la pureza y la perfección, podría ser vista como un escudo contra la negatividad. Es importante destacar que si bien la flor de lis es el símbolo más aceptado y con mayor coherencia para este tatuaje, no existen declaraciones directas del propio Khan Yaman explicando su significado en detalle. Y esto, amigos míos, es precisamente lo que alimenta el misterio y nos permite especular y analizar. Los artistas y los tatuajes son una forma de arte corporal, a menudo eligen símbolos que tienen múltiples capas de significado, algunas de las cuales solo ellos conocen plenamente. Lo fascinante de este tatuaje de la flor de lis en Khan Yaman es justamente esa ambigüedad controlada. Permite que la audiencia se involucre, que especule, que cree sus propias narrativas, lo que a su vez fortalece la conexión entre el artista y sus seguidores. ¿Por qué la muñeca izquierda? Podría ser por la comodidad al verlo, o porque es una zona donde él se siente a gusto llevándolo. La mano izquierda, en muchas culturas, se asocia con lo receptivo, lo intuitivo, lo emocional. Quizás elija llevar este símbolo de su conexión a tierra en una parte de su cuerpo que le permita sentir esa conexión de manera más profunda. La muñeca, al ser una zona de pulso, también puede tener una connotación de vida, de latido constante. Imaginarlo tocándose la muñeca, sintiendo el símbolo mientras reflexiona, añade una capa de intimidad a la interpretación. El debate sobre el significado de los tatuajes de las celebridades es un terreno fértil para la especulación, y a menudo, la verdad está en los detalles más pequeños. En el caso de Khan Yaman y su flor de lis, creo que la interpretación que más resuena es la de la conexión con sus orígenes y su identidad turca. Es una forma sutil de honrar su herencia mientras se proyecta hacia el mundo. En un mundo cada vez más globalizado, donde las identidades se vuelven fluidas, aferrarse a las raíces se convierte en un acto de autenticidad. El tatuaje de Khan se convierte en un emblema de su identidad, una afirmación silenciosa de quién es y de dónde viene, incluso cuando está en la cima del estrellato internacional. Y si pensamos en su personalidad pública, siempre ha mostrado un equilibrio entre la audacia y la sensibilidad. No es alguien que se esconda, pero tampoco es alguien que necesite gritar para ser escuchado. Su tatuaje de la flor de lis refleja esa misma cualidad, un mensaje profundo comunicado con una elegancia discreta. Es una elección que habla de seguridad en sí mismo, de un conocimiento interno de quién es y de dónde viene, algo que trasciende las tendencias pasajeras y las modas del momento. La elección de la flor de lis, un símbolo clásico y atemporal, encaja con esta imagen de un artista que busca la solidez y la permanencia en su carrera. Además, la elección de un símbolo con tantas interpretaciones le permite a cada espectador, e incluso a él mismo, encontrar un significado diferente en diferentes momentos de su vida. Hoy puede significar hogar, mañana podría representar la resiliencia, y pasado mañana, quizás, la búsqueda de la perfección en su arte. Esa fluidez de significado es, en sí misma, una forma de arte. La capacidad de un símbolo para evolucionar en su significado junto con la vida de su portador es una de las maravillas del arte corporal. En el mundo de las redes sociales, donde cada detalle es analizado y escudriñado, el tatuaje de Khan Yaman ha sido objeto de miradas curiosas. Sin embargo, la ausencia de una explicación explícita por parte de él ha permitido que su significado sea un pequeño tesoro, un enigma para sus fans. Y es precisamente esta cercanía al misterio lo que hace que este tatuaje sea tan intrigante.
No se trata de una simple decoración, sino de una pequeña ventana a su mundo interior, a sus valores más profundos. La falta de una explicación oficial crea un espacio para que los fans se conviertan en detectives, y esa participación activa fortalece su lealtad y su interés. Por lo tanto, cuando vean a Kanyaman, ya sea en una serie, en una película o en una fotografía, fíjense bien en esa muñeca izquierda. Esa pequeña flor de lis, discreta pero poderosa, es un recordatorio de que incluso en la cima del éxito y bajo los focos de la fama, las raíces, la familia y la identidad son los pilares que nos sostienen. Y para Kan, parece ser un símbolo que lleva con orgullo un secreto compartido con el mundo a través de la sutileza del arte. Es un testimonio de que la verdadera grandeza a menudo se construye sobre una base sólida de valores personales y un profundo sentido de pertenencia. En resumen, hemos viajado a través de las posibles interpretaciones del misterioso tatuaje de la flor de lis en la muñeca de Kanyaman. Hemos explorado su posible conexión con sus raíces turcas, el concepto de hogar y familia, y las connotaciones de protección y divinidad. Aunque el significado exacto permanece en el ámbito personal del actor, hemos llegado a entender que independientemente de la interpretación, se trata de una elección cargada de simbolismo y significado profundo. La belleza de este análisis radica en la capacidad de un símbolo para resonar a múltiples niveles, ofreciendo significados que van desde lo personal e íntimo hasta lo universal y cultural. Ha sido un placer desentrañar este misterio con todos ustedes hoy. Espero que hayan disfrutado de esta exploración tanto como yo. Antes de despedirnos, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Tenían alguna idea sobre este tatuaje? ¿Qué significado creen que tiene para Kanyaman? Déjenme sus pensamientos en la sección de comentarios de abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus comentarios enriquecen nuestra comunidad y nos dan ideas para futuros vídeos. Y si este vídeo les ha resultado interesante y les gustaría que sigamos desvelando los secretos de sus celebridades favoritas, no olviden darle a ese botón de me gusta que tanto nos ayuda a crecer. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos que también sean fans de Kanyaman o que simplemente disfruten de las historias intrigantes. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.